Arturo Armando Mancera Mendoza, abogado. Señor, ¿cuál es su opinión de la problemática del puente de irrigación? Bueno, lamentablemente ahí la afectación es a terceros. Mm, Se determinó por los medios periodísticos que hay un convenio entre Kansas, que es la empresa, o la SST, y el municipio para dejar en ese lugar un patio de maniobras, o bien puede ser el acceso lateral, evitarlo a los lados de los puentes, que pues lamentablemente perjudica a terceros en comercios o en lugar como es fraccionamientos o zona urbana, y obviamente también la dificultad del cuello de botella. Entonces la problemática sería la validez de ese convenio y ver pues también la afectación del derecho de terceros, que pues ya se hizo una situación complicada para el municipio, porque se rumora, y de acuerdo a lo que ha dicho el jurídico de la presidencia, que desconocía ese convenio, y obviamente pues los ciudadanos pues estamos a la espera, porque insisto, aparte de la afectación en la zona, el cuello de botella que se está formando, porque inclusive se destruyó parte del puente ya autorizado por modificar precisamente la entrada de las laterales, o sea, evitar las laterales para comercios como el Sams y otros comercios que están ahí en la zona, ¿verdad? Entonces, pues sí es un asunto importante que se visualice para proteger los derechos de los ciudadanos de Celaya. Eso no implica que no hay que hay que dejar de un lado los derechos de la propia compañía, a quien ¿Qué es el derecho de vía ahorita que estaba hablando de la a compañía? lo que se refiere el derecho de vía es precisamente una zona a los lados de la vía principal del ferrocarril de 15 metros, o bien lo que llegue a determinar la propia Secretaría, ese De derecho de comunicaciones, comunicaciones, perdón, que precisamente es para la protección de la propia concesión de la empresa. de la empresa ferroviaria. Entonces es muy importante también visualizar un entendimiento, porque una parte importante del progreso de este país lo ha sido siempre los ferrocarriles, y en este sentido pues no debemos desconocer pues en qué condiciones la necesidad de Kansas tiene para hacer en ese lugar o en otro parecido una maniobra de sus mercancías, ¿verdad? Y porque aquí cruzan dos, como todo el mundo sabe, yo creo que en Celaya cruzan dos vías de lo más importante a nivel nacional, y requieren pues hacer ese intercambio de mercancía o de vagones de los ferrocarriles de dos o tres compañías que existen. Entonces, en ese sentido, pues también los ciudadanos debemos considerar cuál es la verdadera circunstancia. En otro lado y bajo otra situación, ese tipo de puentes que se están haciendo para proteger precisamente la vialidad de los ciudadanos con relación al tren, las compañías ferroviarias lo ven al revés, porque donde hay muchos pasos pues es peligroso por el tránsito excesivo de vehículos, y también la demora de los propios ferrocarriles cuando pasan accidentes o simplemente evitan las maniobras porque están pasando los vehículos. Entonces hay dos puntos de vista que como que no se entienden en Celaya. O sea, la propia compañía tiene sus propios intereses de evitar esos cruces excesivos de vialidad, por eso los puentes. Pero el proyecto que se ha impulsado tanto por el presidente de la República, o dos presidentes de la República, o tres presidentes de la República, pues choca contra lo que se está haciendo en Celaya, hacer puentes. Entonces la autoridad municipal como que no entiende que la necesidad de sacar las vías del tren es más importante que hacer muchos puentes, porque los mismos puentes están disminuyendo como ahorita sucede un problema de los ciudadanos que se ven afectados, pero cuando ya no se ven afectados abandonan proyectos macro como es el ferroviario, y la ciudadanía ya no impulsa este tipo de cosas. Luego entonces, pues aquí en este caso del perjuicio, sobre todo en la zona, habrá que ver si el puente tiene en su construcción esa limitante de las laterales, y ver cómo se puede llegar a un acuerdo, o bien invalidar ese convenio, pero también considerando que si se hizo como parte de la negociación para que Kansas invirtiera una cantidad de dinero, pues sí estamos metidos en una situación complicada.
Bien, señor. Hace 2 años en los medios de comunicación usted declaró que este puente de irrigación era un puente populista. Así es. Pues yo considero que ese tipo de obras que impactan, pero no ven el fondo de los proyectos alternativos, como es el caso de sacar las vías del tren y hacer en ese lugar donde está actualmente la vialidad del tren, hacer vialidades primarias para la ciudad, lo cual le daría un plusvalor, es decir, un incremento de valor a la ciudad y a todas las propiedades, no solamente a las laterales, sino a toda la ciudad. Y obviamente también para Kansas y a la otra compañía ferroviaria le sería benéfico porque ya no tiene tantos lugares de conflicto con la urbanización o con los lugares de vialidad de la ciudad, en este caso de Celaya. Entonces yo creo que es un tema populista el construir esos puentes porque la ciudadanía le resuelve un problema inmediático, pero en la vida real pues hay que ver a de futuro, no solamente visiones de corto plazo. Y los puentes finalmente son bienvenidos, pero no en las condiciones como se están construyendo, donde se supone que nuestra prioridad a corto plazo también es sacar las vías del tren. Entonces es ilógico que se haga un puente donde ya no va a haber ferrocarril. Entonces los puentes van a quedar como un monumento a lo caro y como un monumento a lo ineficiente cuando saquen las vías del tren. Bien, licenciado. Y ya por último, ¿cuál es su comentario de la posición que tiene la empresa Kansas? Bueno, no ha dado una situación pública en la empresa, pero yo insisto que la autoridad municipal y las autoridades estatales y federales deben tener mucha precaución en cómo se va a tratar este problema, porque Celaya no es enemiga del ferrocarril, de la situación Del progreso. del progreso, y yo insisto que en el tema no debemos de antagonizar en algo que tenemos un problema ambas partes, tanto esa empresa como los ciudadanos de Celaya, pero también considerando que parte del desarrollo de este país indudablemente se lo debemos al ferrocarril. Entonces es una gran oportunidad para conciliar los intereses de buena manera y que finalmente se logre el ferroférico y no disminuir esa posibilidad que es la gran obra para Celaya.